Una visita rutinaria a la tienda de abarrotes se transformó inesperadamente en un episodio que quedó profundamente grabado en la memoria de los testigos. La situación surgió cuando una mujer de edad avanzada le exigió a un joven de apariencia medio oriental que regresara a su país. La respuesta del joven fue tan inesperada y convincente que en la tienda reinó el silencio, y sus palabras dejaron una profunda huella en los corazones de todos los presentes. Este día en la tienda, ubicada en un pequeño pueblo cerca de Ciudad de México, transcurría con normalidad. Los compradores se movían lentamente entre los pasillos, algunos concentrados en la selección de productos, otros intercambiando opiniones sobre los precios. Nada presagiaba una alteración del curso habitual de la vida en este tranquilo rincón, donde parecía que todos se conocían. Sin embargo, el ambiente tranquilo fue repentinamente interrumpido por un incidente completamente inesperado. No lejos de la sección de frutas, estaba de pie una anciana que aparentaba unos 70 años. Se ajustaba las gafas y en sus movimientos se sentía impaciencia. Ella murmuraba algo en voz baja, tratando de alcanzar una bolsa de manzanas. Su modesta apariencia, resaltada por un cardigan descolorido y un cabello canoso cuidadosamente peinado, no se correspondía en absoluto con la agresión que repentinamente estalló. En ese momento, un joven de aspecto asiático, con el pelo muy espeso y negro en la cabeza, llamado Raúl, se acercó al mostrador vecino. Quería llevarse una bolsa de naranjas. Alto, vestido con una sencilla sudadera azul y vaqueros, parecía tranquilo y educado. Parecía encajar con naturalidad en su entorno. Estaba tecleando algo en su teléfono, con una cesta de la compra en la otra mano, cuando de repente se produjo este desagradable incidente. De repente, al notar a Raúl, la anciana se giró bruscamente hacia él. La expresión de su rostro cambió instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron y sus labios se apretaron en una fina línea. Con deliberada voz alta, para que todos a su alrededor la escucharan, dijo: «Gente como tú no tiene cabida aquí». Raúl se detuvo, sus dedos se congelaron sobre la pantalla del teléfono. Levantando la vista, escuchó la continuación de su furiosa perorata. La voz de la mujer sonaba áspera y punzante. «¿Por qué no regresan a donde pertenecen?». La atmósfera en la tienda pareció espesarse. Varios compradores se quedaron inmóviles, como si estuvieran enraizados en el suelo. Algunos intercambiaron miradas incómodas, tratando de no intervenir, mientras que otros fingieron que no había pasado nada. El ritmo habitual de la tienda se había interrumpido. Su lugar fue ocupado por un silencio opresivo que pareció interminable. Al principio, Raúl estaba claramente conmocionado. Sus cejas se fruncieron y parecía que estaba a punto de responder, pero se contuvo. En cambio, exhaló lentamente. La expresión de su rostro permaneció imperturbable, como si estuviera considerando cuidadosamente cada posible opción de respuesta, sopesando todos los pros y los contras. La mujer, apretando fuertemente en su mano la bolsa de manzanas, permanecía inquebrantable, segura de su razón y sin intención de ceder. La tensión en el aire se hizo palpable, y todos los que estaban cerca la sentían sobre sí mismos. Una joven madre apresuradamente alejó a su hijo del epicentro del conflicto, y un anciano, de pie en el mostrador de las patatas, miró nerviosamente a Raúl, esperando su reacción. El silencio reinante resultó ser más elocuente que cualquier palabra, creando una pausa dramática antes del inminente desenlace. Por un instante, Raúl se detuvo, como petrificado, apretando con fuerza el asa de su canasta de productos. Parecía que el mundo a su alrededor se había reducido, dejando solo a él y a esta mujer agresiva. Los sonidos de la tienda parecían amortiguados, y todas las miradas estaban fijas en él, esperando su reacción. Las palabras de la anciana, como un olor desagradable, envenenaron el aire a su alrededor, y nadie pudo ocultarse de ellas. Ella no iba a retroceder, su postura permanecía desafiante, como si esperara que sus palabras quedaran sin respuesta ni objeciones. Ella se ajustó con altivez su cardigan, resopló con desprecio y alzó la barbilla, como desafiando a los que la rodeaban. El joven empleado de la tienda, que colocaba plátanos no muy lejos,
Se quedó paralizado, atormentado por las dudas de si debía intervenir o si era mejor permanecer como un observador indiferente. La cajera estiró el cuello para ver mejor lo que estaba sucediendo y no perderse ningún detalle. Las personas reunidas alrededor no se acercaban al epicentro del conflicto, pero tampoco se iban, convirtiéndose en testigos involuntarios de una escena desagradable. Raúl echó una mirada a la mujer. Su rostro permanecía tranquilo e imperturbable, pero en sus ojos se leían tensas reflexiones. En su cabeza pasaron 1000 opciones de respuesta. Podía enfurecerse, gritarle en respuesta, simplemente darse la vuelta e irse. Pero ninguna de estas opciones le parecía correcta y digna. La presión de las circunstancias lo oprimía, como una pesada carga, pero en lugar de quebrarse bajo este peso, se permitió por un momento distraerse y respirar profundamente. Cambió la canasta a la otra mano y se enderezó. Su presencia se hizo más perceptible en el tenso silencio que había sobrevenido. Cuando habló, su voz sonó tranquila, pero firme, cortando la atmósfera opresiva. Señora, comenzó con contención y mesura, ¿realmente se da cuenta de lo que acaba de decir? En su pregunta no había acusación, sino más bien un intento de darle la oportunidad de reflexionar sobre sus palabras, de reconsiderar sus convicciones. Sin embargo, ella no mostró el menor deseo de reflexionar. Dije lo que quería decir, respondió bruscamente, elevando la voz. Este es mi país, y gente como usted no tiene cabida aquí. Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Una joven que estaba parada junto al estante del pan ahogó un grito, y el murmullo silencioso, hasta entonces apenas audible, se intensificó. Sin embargo, Raúl mantuvo la calma total. No alzó la voz, no dio ni un paso hacia ella. En cambio, hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la conciencia de todos los que las escucharon y se asentaran allí. Bien, dijo finalmente, asintiendo lentamente. Su tranquilidad desarmaba y casi desconcertaba por su fuerza. Ya que ha decidido plantear esta cuestión, hablemos de ello. La tienda se quedó paralizada en tensa espera de su respuesta. Parecía que se avecinaba una tormenta, pero no del tipo que se podía esperar. Raúl cambió el peso de su cuerpo de un pie al otro y con cuidado puso la canasta de productos en el suelo. Su ecuanimidad actuaba como la gravedad, atrayendo la atención incluso de aquellos que trataban de fingir que no escuchaban. Miró a la anciana no con ira o irritación, sino con una determinación silenciosa e inquebrantable que la hizo encogerse involuntariamente. Usted afirma que no pertenezco aquí. Comenzó, su voz sonaba firme, pero sin insinuación de agresión. Pero permítame contarle un poco sobre de dónde vengo. Sus palabras sonaban con peso y significado. Cada una de ellas fue pronunciada como si hubiera sido cuidadosamente sopesada y considerada. Mi tatarabuelo nació en la ciudad de Oaxaca, dijo, haciendo una pequeña pausa para que sus palabras llegaran a los oyentes. Era un simple campesino, trabajaba la tierra y cultivaba frutas que luego distribuía por todos los rincones de nuestra gran y común patria. La mujer frunce los labios pero no responde. El público, en cambio, escuchaba atónito su discurso. El hombre de la sección de lácteos, que había estado mirando atentamente su teléfono, apartó la vista de la pantalla y centró su atención en Raúl. A lo lejos, una pareja de ancianos cuchicheaba entre ellos, pero no perdían de vista al joven. Mi abuelo, continuó Raúl con voz cada vez más segura y firme, luchó en la guerra, luchó por nuestra patria común codo con representantes de otros pueblos de nuestro país, arriesgó su vida por su libertad e independencia. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque en aquella época era un solo país, una gran familia. El silencio en la sala era tan denso y rotundo que hasta el zumbido de los frigoríficos en funcionamiento parecía haberse apaciguado. Y mis padres, continuó, suavizando un poco el tono, pero sin perder su fuerza interior y convicción, ellos también lucharon por este país, solo que no con armas en las manos y no a puñetazos, sino trabajando honestamente y con conciencia cada día, invirtiendo todas sus fuerzas en la educación de mí y de mis hermanos y hermanas, inculcándonos la fe en la bondad, el respeto hacia los demás y el amor al trabajo. Mi madre es maestra,
y toda su vida la ha dedicado a ayudar a los niños a desarrollar su potencial, independientemente de su nacionalidad, color de piel o posición social. Mi padre es un simple mecánico, una persona que siempre se detendrá en la carretera para ayudarle si de repente su coche se avería. Hizo una pequeña pausa, permitiendo que sus palabras se disolvieran en el silencio circundante, y volvió a mirar a la anciana. Y después de todo esto, ¿me dice que no pertenezco aquí, que debo regresar a mi patria histórica? Sacudió ligeramente la cabeza, y en su voz sonó una ligera nota de tristeza. Señora, soy una parte tan integral de este país como usted, porque mi familia ha pagado un alto precio por él, a costa de sangre derramada, sudor pesado y amargas lágrimas. El rostro de la anciana de repente se encendió enrojecido. Sus manos temblaban ligeramente, apretando fuertemente la bolsa de manzanas. Abrió la boca, como si fuera a decir algo en respuesta, pero de repente se detuvo, y todas las palabras parecieron atascarse en su garganta. Raúl retrocedió un paso manteniendo en su rostro la misma expresión imperturbable. «Podría simplemente darme la vuelta e irme», dijo, ahora dirigiéndose a toda la multitud reunida. «¿Pero qué cambiaría eso al final? La ignorancia y los prejuicios no desaparecen en silencio, solo se arraigan y se propagan. Todos debemos esforzarnos por ser mejores, mejores que estas palabras, llenas de odio y maldad». El peso de sus palabras, como una carga invisible, flotaba en el aire, pero esta historia aún no había terminado. La reacción de la multitud debía decir mucho más que cualquier palabra. Después del conmovedor discurso de Raúl, reinó un silencio casi ensordecedor, y por un momento nadie se movió ni emitió ningún sonido. En el rostro de la anciana se reflejó toda una gama de emociones contradictorias: ira, confusión y algo mucho más profundo, parecido a la vergüenza y el arrepentimiento. Miró a las personas reunidas, como en busca de apoyo y aliados, pero no encontró compasión ni comprensión en ninguna parte. De repente, un hombre de mediana edad, con una gorra de béisbol, dio un paso adelante. «Tiene toda la razón», dijo, y su voz rompió el silencio opresivo. «Debemos ser más tolerantes y respetuosos unos con otros». Sus palabras parecieron disipar el hechizo de silencio que atenazaba a los que lo rodeaban. La anciana que estaba junto al congelador asintió con la cabeza. «Mi padre también luchó en la guerra», dijo en voz baja, con un ligero temblor en la voz. «Siempre nos decía que no importaba nuestro aspecto ni el idioma que habláramos. Era mucho más importante que hiciéramos causa común juntos para mantener la paz sobre nuestras cabezas y construir un futuro brillante para nuestros hijos». El murmullo de aprobación en la multitud comenzó a aumentar gradualmente y a hacerse cada vez más fuerte. Una joven cajera, que apenas había cumplido los 20 años, gritó desde su lugar de trabajo: «Nunca en mi vida había visto a nadie manejar una situación así con tanta dignidad y sabiduría. Es usted simplemente genial». La anciana, ahora claramente confundida y desconcertada, se aferró aún más al asa de su carrito. No se disculpó por sus palabras, pero el fuego agresivo en sus dos ojos se había apagado notablemente. Su voz, cuando finalmente habló, era baja e insegura, casi suplicante. «Yo no quería», comenzó, pero se interrumpió sin terminar su frase. Raúl se volvió hacia ella, y la expresión de su rostro se volvió más suave y más comprensiva. «No se trata de lo que quería decir», dijo con calma, «sino de cómo sus palabras sonaron para los que la rodean. Las palabras tienen un enorme significado, y nuestras acciones dicen aún más». El hombre que estaba junto al mostrador de los productos cárnicos comenzó a aplaudir lentamente, rompiendo el silencio opresivo. Sus aplausos al principio fueron inseguros y solitarios, pero luego otras personas comenzaron a unirse a él, y el sonido se intensificó, convirtiéndose en algo innegable y universal. La gente aplaudía no solo las sabias y ponderadas palabras de Raúl, sino también su valentía para resistir el odio y los prejuicios con dignidad y autocontrol. La anciana miró una vez más a su alrededor, su rostro palideció y silenciosamente hizo rodar su carrito hacia la salida de la tienda. Cuando se iba, varias personas se acercaron a Raúl para expresar su apoyo y admiración por su acción. Una mujer le puso la mano sobre el hombro y sinceramente le dijo:
Muchas gracias por decir exactamente lo que había que decir en este momento. Raúl sonrió levemente en respuesta y levantó del suelo su canasta de productos. A veces, dijo casi para sí mismo, no se trata en absoluto de ganar o perder en una discusión. Lo principal es que la gente escuche la verdad y piense en sus acciones. La multitud comenzó a dispersarse gradualmente, regresando a sus actividades interrumpidas, y la tensión en el aire fue reemplazada por una ligera reflexión. Alguien parecía inspirado y animado por lo sucedido. Alguien se sumió en profundas reflexiones sobre el sentido de la vida. Pero a todos les parecía que el mundo a su alrededor había cambiado al menos un poco. Este brillante momento pasó rápidamente, pero la profunda influencia de las palabras de Raúl y su acción permaneció en los corazones de muchas personas. Lo sucedido dejó una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. Cuando los compradores regresaron a sus actividades habituales y continuaron haciendo sus compras, la atmósfera en la tienda se volvió muy diferente, más tranquila, profunda y reflexiva. Raúl completó sus compras, sus pasos eran pausados y tranquilos, como si estuviera digiriendo todo lo sucedido y considerando sus futuras acciones. El peso del momento vivido no lo quebró, sino que solo lo hizo más reflexivo y sabio. En la caja registradora, la joven que antes lo había apoyado pasó sus productos con una sonrisa tímida y alentadora. Lo que dijo allí, se detuvo un poco, buscando las palabras, pero aún así continuó. Fue muy importante y necesario. No todas las personas son capaces de defenderse a sí mismas y a sus convicciones con tanta dignidad, y además con tanta serenidad y aplomo. Raúl le sonrió en respuesta, y su voz sonó cálida y sincera. A veces solo la dignidad y el respeto ayudan a llegar a los corazones de las personas. La agresión y la ira solo levantan muros altos e inaccesibles entre nosotros. Afuera, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos carmesí y proyectando largas sombras sobre el estacionamiento frente a la tienda. Raúl se dirigió a su coche y casualmente vio a la anciana sentada en su coche y apretando fuertemente el volante con los dedos, que estaban blancos por la tensión. Por un momento pensó en acercarse a ella y hablar una vez más, pero cambió de opinión, decidiendo que sería innecesario. Algunas lecciones requieren tiempo para arraigarse en la conciencia de una persona y dar sus frutos, y él ya había dicho todo lo que consideraba necesario. Más tarde esa noche, Raúl estaba sentado con su padre a la mesa de la cocina y le contaba sobre el incidente ocurrido en la tienda de abarrotes. Su padre, un hombre taciturno y reservado en la manifestación de emociones, lo escuchó atentamente, juntando sus manos trabajadoras sobre la mesa. «Hiciste lo correcto, hijo», dijo finalmente el padre, «y no solo por ti, sino también por todos los que fueron testigos de esta escena, y por personas como esa mujer. Tal vez ella no cambie de la noche a la mañana, pero tú diste inicio a este proceso, sembraste una semilla que con el tiempo puede germinar y dar sus frutos. A veces eso es todo lo que podemos hacer. Simplemente sembrar la semilla del bien y esperar lo mejor». Raúl asintió en señal de acuerdo, y las sabias palabras del padre se grabaron profundamente en su alma. Comprendió que, aunque este desagradable incidente le había dolido, era necesario e importante. La ignorancia y los prejuicios no desaparecen por sí solos. Es necesario detenerlos y reprimirlos activamente. Y el silencio solo permite que se arraiguen en la sociedad y envenenen las almas de las personas. En el otro extremo de la ciudad, la anciana estaba sentada sola a su mesa de comedor, mirando el plato de comida intacto que tenía frente a ella. Las palabras de Raúl resonaban una y otra vez en su cabeza, rompiendo la armadura de sus arraigadas convicciones y haciéndola dudar de su razón. Pensaba en sus nietos, en el mundo en el que les tocará vivir y criar a sus hijos, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo nuevo y desconocido: la duda. En los días siguientes, la historia de lo que sucedió en la tienda de abarrotes se extendió rápidamente por todo el pequeño pueblo, transmitiéndose de boca en boca. La gente discutía la sabia y digna reacción de Raúl, su valentía y la serenidad con la que manejó la situación. Este incidente se convirtió en algo más que un simple caso de la vida. Se transformó en una especie de lección,
un recordatorio claro del poder de las palabras y la importancia de defender sus convicciones y principios, incluso si esto resulta difícil y arriesgado. Raúl no buscaba el reconocimiento y la fama por su acción, pero su comportamiento provocó en la sociedad una respuesta que no esperaba en absoluto. Personas completamente desconocidas se le acercaban en la calle con expresiones de gratitud, compartiendo sus historias personales sobre enfrentamientos con prejuicios y sobre la resistencia mostrada en situaciones similares. Su posición tranquila y reservada, pero al mismo tiempo inquebrantable, provocó en la sociedad conversaciones sobre temas que muchos trataban de evitar y silenciar durante mucho tiempo. La anciana también comenzó a cambiar internamente, aunque este proceso no ocurrió de forma instantánea y fácil. Comenzó a preguntarse cuán correctas y justas eran sus propias convicciones, que hasta entonces consideraba inquebrantables e inamovibles. No sabía si el destino le brindaría otra oportunidad para encontrarse con Raúl, pero si esto sucedía, sinceramente esperaba encontrar en sí misma suficiente valentía y fortaleza espiritual para disculparse con él por su comportamiento. Momentos como este sirven como un importante recordatorio para todos nosotros sobre la gran fuerza de la bondad, la resistencia del espíritu y la verdad que se opone a la ignorancia y la maldad. Nos enseñan que defender nuestra opinión y proteger nuestras convicciones no significa necesariamente gritar a todo pulmón y agitar los puños. A veces es mucho más efectivo hablar con calma y seguridad, demostrando una convicción interna en nuestra razón y permitiendo que la verdad misma haga su trabajo, penetrando en los corazones y las mentes de los que nos rodean. Que esta historia sirva como una importante lección para todos los que fueron testigos de ella. Nuestras palabras y acciones tienen un enorme significado e influyen en el mundo que nos rodea. Pueden causar dolor y sufrimiento, o pueden curar heridas emocionales y dar esperanza. Pueden dividir a las personas y sembrar enemistad, o pueden unirlas y construir puentes de entendimiento mutuo.